Qué bueno que sigues con nosotros aquí en Colegio de Empresarios, en esta nueva sesión número 11, donde estamos viendo el tema de la conciencia e inconsciencia de la comunicación no verbal. Recordarás que iniciamos en la sesión anterior con un esquema básico de cómo está clasificada la comunicación como un acto social, como un acto relevante, un acto inacabado, todo un proceso continuo en comunicación verbal y comunicación no verbal. Para esta unidad que estamos trabajando, estamos viendo exclusivamente lo que es la comunicación no verbal. Y como podrás ver, en la comunicación no verbal, pues estamos tratando de entender las señales que hacemos con los gestos, con lo que nosotros usamos con las manos, la parte corporal, con el tono de voz. Todo este tipo de señales es lo que ayuda a entender, mejorar, reforzar y conocer más de esta comunicación que nosotros usamos a través de lo que hablamos o a través de lo que escribimos. Por eso, en un esquema piramidal que habíamos puesto en la sesión anterior, nos dimos cuenta que más de la mitad de nuestra vía de comunicación está basada justamente en las señales, ¿no? Y de alguna manera reforzada en la parte de lo que nosotros hablamos. Pero si aún nosotros no dijéramos ninguna palabra, te aseguro que habría comunicación, ¿sí? Como el ejemplo que pusimos de las 10 personas que estaban esperando una oportunidad para ser entrevistadas y lograr algún puesto de trabajo, y de esas 10 personas empezaron a ver que llegaban más personas y nadie se hablaba, nadie comunicaba en sentido oral algo, pero había comunicación entre ellos y había una comunicación de gestos, de ademanes, de posturas, de cómo nos sentamos, cómo nos paramos, cómo volteamos a ver algunas personas o cómo vemos el techo para no ver a nadie. Y todo eso es una forma de comunicación. O a lo mejor como una persona, sobre todo si es mujer, se empieza a sentir como invadida en su espacio porque hay un muchacho que nada más la está viendo, se le queda viendo, no le quita la mirada, no se conocen, quién sabe qué querrá, yo ya tengo novio, y entonces empieza a ver toda una forma de interpretar esas señales, ¿no? A veces la manera en cómo interpretamos las señales pueden estar erróneas, sobre todo cuando no tenemos más información, como en el ejemplo que puse también, que habían dos personas platicando, una de ellas como que se veía muy exaltada, haciendo muchos ademanes, y otro que se iba acercando a ellos, que los conocía, decía, híjoles, se estarán peleando, estarán discutiendo qué está pasando. Y entonces, al llegar a acercarse, se da cuenta que no estaban peleando, sino que él estaba enfatizando con sus ademanes aspectos que eran como ejemplos que él ponía vivos de hechos que él había sucedido, ¿no? Y así, todos los ejemplos que establecimos en la sesión anterior y la que vamos a estar comentando y compartiendo el día de hoy, pues tienen esa referencia de alguna manera de cómo reforzamos con el lenguaje no verbal, ¿no? Entonces, como puedes ver, iniciamos la sesión anterior con ese esquema que si lo vas a poder ver una vez más, lo dejamos para esta siguiente sesión. Este esquema entre lo verbal y lo no verbal, hay una diferencia en cómo nosotros manejamos las cosas, ¿no? Y justamente en tu diapositiva estás observando un cuadro comparativo donde ves justamente esa diferencia, ¿no? De lo que está ahí en el pintarrón. Mientras que en la comunicación verbal utilizamos estas señales para darle un énfasis al tono de nuestra voz, en la comunicación no verbal utilizamos mucho las actitudes, ¿no? Y las actitudes a veces cuentan más que las propias palabras. Mientras que también en un ámbito estamos utilizando los matices que usamos tanto escritos como también verbales, ¿no? La comunicación no verbal lo que le interesa es la postura. Es decir, sí está enfatizando con el tono de su voz, pero la postura no corresponde, entonces me hace pensar que es una persona que no tiene el interés suficiente, ¿no? O que no está comprometida. Mientras que en la comunicación verbal
utilizamos mucho la información, transmitir información, escrita u oral. Lo que nos interesa en la comunicación no verbal son los gestos, o sea, cómo la estás transmitiendo. ¿Te da gusto transmitirla? ¿Te sientes serio? ¿Te sientes frustrado? ¿Te sientes enojado? Quizás, por ejemplo, en la red puedes buscar los tipos de rostros que hay, los tipos de gestos, y te vas a encontrar que nuestro rostro, nuestra cara, es capaz de realizar más de 300 gestos diferentes, ¿sí? Completamente diferentes, y nosotros sabemos sacar el provecho. Por un lado, en la comunicación no verbal es muy importante la voz. En la comunicación no verbal lo que más nos interesa, por ejemplo, es la cuestión de los movimientos, ¿no? Los movimientos significan mucho para la comunicación no verbal, porque son los movimientos los que hace que confirme un mensaje que yo quiero enfatizar o establecer. Entonces, los movimientos de mi mano, los movimientos de mi cuerpo, ¿no? Si yo digo, bueno, a ver, y con un grupo de niños, vamos a brincar, y entonces yo brinco, entonces estoy poniendo el ejemplo a los niños, una instrucción verbal, ¿sí? Yo digo, a ver, niños, brinquen. Los que ya son más grandecitos y ya han tenido la experiencia previa de saber que es un brinco, brincarán. Pero los que son muy chiquititos, los bebés, ¿no? Los chiquitillos como de 2 años, yo les digo, brinca, no sabe qué es, pero yo le digo, mira, brinca. Y entonces el chiquillo, que tiene 2 años, empieza a relacionar el concepto con el movimiento. Y dice, y entonces brinca, el niño también brinca, ¿no? Ya a los más grandes, pues ya les damos las instrucciones verbales sin establecer los movimientos. Pero en ciertas etapas de la vida, y dependiendo del contexto y la información que nosotros queramos enfatizar, es como también utilizamos los movimientos, ¿no? Por supuesto, por ejemplo, en una empresa, que normalmente la clasificamos, ¿qué tipo de personas trabajan en la empresa? Por ejemplo, los que son nivel gerencial o directivos, ¿no? Que son prácticamente las personas responsables de los procesos más importantes, los procesos productivos de una organización, como también la parte administrativa, es decir, que se encarga esta cuestión de gestión, de papeleo dentro de la organización, como la parte operativa. Y por ejemplo, en esta sección de la parte operativa, los que trabajan ahí, supongamos una organización que se dedica a vender alarmas de seguridad para las casas o los negocios. Entonces, la parte gerencial, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, va a establecer los parámetros de promoción, los precios, va a decidir el personal que necesita para que trabajen y desarrollen, construyan las alarmas, otro grupo las promueva, las venda, otro las cobre, las facture. La parte administrativa es justamente ver quiénes van a hacer las facturas, cómo van a establecer los precios. Y la parte operativa es la que construye la alarma, conoce el mecanismo. Cuando yo estuve promovido para una gerencia en una organización así, a mí me tocó que me entrenara en todas las áreas de la organización y tenía que ir precisamente a la parte operativa, a que nos explicara un técnico que era experto. Él sabía construir tanto una alarma casera así, sin mucha ciencia, hasta los equipos más sofisticados que en ese momento había y complejos sobre alarmas. Entonces yo observaba cómo los operativos armaban y desarmaban las alarmas, encontraban los circuitos, relacionaban los cables, ponían los artefactos necesarios, y después el manejo de la misma alarma, el teclado, la función de los botones, ¿no? La programación, las claves, las señales que manda, por ejemplo, a la central por vía telefónica hacia una consola de recepción, donde ahí se interpretan las señales, y cuando es una alarma que hay un siniestro de robo, esa misma central la manda a la central de la policía, donde tienen otro equipo muy parecido, reciben la señal y la indicación de que tienen que ir a tal domicilio para poder llegar a intervenir a salvaguardar la seguridad de los usuarios que han contratado la alarma. Y entonces justamente los operativos conocen el movimiento, es decir, si tan solo usara el técnico un pizarrón o una serie de láminas, miren, los circuitos se manejan de esta manera, este cable se debe conectar así,
Ahora ustedes háganlo. Pues no van a poder. Por supuesto que esa es una primera explicación, pero luego el técnico, miren, ya bien, aquí están los circuitos, aquí están las conexiones de los cables, este color va con este color, lo amarras y va a generar una conexión, una vía de electricidad. Pero si tú conectas con este, te va a dar un cortocircuito y vas a echar a perder el equipo. Y el equipo cuesta muy caro y te lo vamos a tener que descontar de tu nómina. Entonces tienes que poner mucha atención. Y entonces el aprendiz repite exactamente los movimientos del técnico, de tal manera que le quede claro. Y entonces posteriormente ya solito, sin la instrucción del técnico, puede realizar el movimiento. Entonces por eso es más impactante en la vida productiva la comunicación no verbal. Por eso hemos hecho énfasis importante al respecto. Es por ello entonces que nosotros tenemos que manejar, por ejemplo, la percepción de los sentidos, ¿no? Ya enfatizándonos un poquito más con todos estos elementos que nos pide la unidad. La percepción de los sentidos es muy importante porque de ella depende gran parte de entender el mensaje usando el canal adecuado para que nosotros nos llegue la información. Y uno de ellos es justamente el contacto visual, ¿no? Mantener el contacto visual ayuda a causar una impresión positiva. Entonces, en el uso, por ejemplo, de lo visual, hay muchos ejemplos muy interesantes, ¿no? Ejemplos de que desde cómo una persona siente que la otra le comunica amor, ternura, es en la forma como lo mira, ¿no? Y entonces, normalmente las mujeres son expertas en leer las miradas de los varones. Entonces, ella puede constatar, efectivamente, me quiere, ¿no? Porque la forma en cómo me ve, me observa, es una forma que me atrae, ¿no? Y lo mismo sucede cuando en una pareja él está viendo a otra mujer y dice ella, es que la forma en cómo la ves hasta te brillan los ojos, ¿no? Y entonces el contacto visual es muy impactante, para bien o para mal. Es decir, con ello podemos enfatizar cosas muy positivas, pero incluso también cosas muy hirientes y amenazadoras. He conocido personas que han presumido que son muy buenas para pelear de golpes, ¿no? Porque se han criado en las calles, porque han tenido que sobrevivir, han tenido que aprender a defenderse. Esos son los razonamientos que le dan a uno, ¿no? Pero es interesante cómo que a veces se evita el llegar a los golpes con una sola mirada. Es decir, aquella persona que ya ha tenido esa experiencia de agresividad, de repeler al agresor, de luchar por la supervivencia, a veces una sola mirada al contrincante le puede provocar a ese contrincante temor e inseguridad. Y entonces el contrincante le huye a los golpes. En un principio, sí, pues órale, vamos, éntrale. Y cuando llega el otro con una mirada así fría, retadora, desafiante, fija, donde le está comunicando, te voy a aniquilar, mejor ni lo intentes. Entonces la otra persona se impacta, ¿sí? Y entonces dice, no, olvida. Así me comentaba un señor que creció en los barrios más difíciles de nuestra ciudad, pero bien difíciles, ¿no? Donde él decía que, bueno, de más pequeño, todo el mundo llegaba y lo golpeaba, y le pegaba, por cualquier cosa. Entonces él llegó un momento en que dijo, no, ya, basta, ahora el próximo que me quiera pegar, se la va a ver conmigo. Y entonces llegaba alguien, lo retaba, y se pegaba, y ganaba, ¿no? Entonces, hasta dice que entrenaba para ganar. Pero dice que cuando llega al nivel bachillerato, se enfrenta con un grupo de jóvenes, pseudo estudiantes, que siempre son los que están ahí de alguna manera generando bullying con otros estudiantes. Y entonces dice, oye, si quieres entrar a nuestro grupo, te tienes que enfrentar con uno de nosotros. Dice, órale, ¿quién es el bueno? El mejor de ustedes, que se venga.
Y entonces entre ellos andaban deliberando, no, pues tú, no, yo me aviento. Y entonces cuando ya se le iba a acercar, lo empieza a ver con esa mirada retadora, desafiante, que el contrincante dijo, no, no, yo digo que mejor lo dejemos entrar. Este se ve que es bueno, tan solo con la mirada. Así yo también les decía en la sesión pasada que cuando uno daba mucha guerra o travesuras en casas ajenas, mi especialidad, por ejemplo, era en los consultorios médicos. Siempre andaba yo queriendo agarrar las cosas de los médicos y mi mamá, siéntate y estate quieto y no estés agarrando ahí. Pero hay veces, había ocasiones que con una sola mirada, ¿sí?, era capaz de decirme, siéntate porque te va a ir mal. Y entonces ya uno se amedrentaba y se sentaba. Sí, porque el contacto visual tiene un impacto importante, que puede ser para bien o también puede ser para mal, ¿no? El contacto visual transmite atención hacia lo que se dice, agrado, relajación, seguridad, sinceridad, honestidad, ¿no? Es decir, supongamos que tú estás contando un problema a un amigo, a un compañero o a tu pareja, ¿sí? Entonces tú estás muy interesado en que te escuche. Y entonces tú estás hablando y la persona que te está escuchando, en lugar de verte a los ojos, ¿sí?, está por acá, ajá. Y luego, está bien. Y entonces tú dices, ¿por qué no me ve? Porque si tan solo fijas su mirada, a ver, dime, ¿qué te pasó? Sí, por supuesto. ¿Y por qué tuviste este problema? ¿Debido a qué? Entonces, hay un interés. Esa persona en el contacto visual, hay un deseo de interactuar, de interesarse por las situaciones que le está comentando. Entonces, por eso el contacto visual es muy importante. Incluso, deja mencionarte como nota al margen, que en la psicoterapia es muy importante en los conflictos, por ejemplo, de pareja, que es muy común, muy importante que las cosas que se digan tienen que decírselas frente a los ojos, es decir, de mirada a mirada, ¿no? Pero únicamente, no cuando están enojados, porque están enojados pueden desafiarse a través de la mirada, sino cuando quieren aclarar algo que se entendió mal, es ver a los ojos, mira, lo que realmente quise decir fue esto y esto y te pido que me disculpen, no fue mi intención ofenderte. Entonces es ver a los ojos, porque el contacto visual tiene mucho impacto. Otra percepción de los sentidos, porque son con los que nacemos, los 5 sentidos, es justamente el olfato. Los olores son mensajeros químicos transmitidos por el aire que penetran a través de nuestra nariz. Entonces, nosotros podemos llegar a un lugar y sentirnos agradables, cómodos. ¿Por qué? Porque a lo mejor hasta hay personas que se echaron ricas lociones o perfumes, dependiendo sea el caso. Entonces uno se siente cómodo. Ay, aquí incluso hicieron la limpieza, huele a desodorante, oh, qué rico. Pero tú llegas a un lugar donde entras, a mí me ha tocado a veces cuando me han asignado salones chiquitos y ya ha habido clases anteriores, llega uno, híjoles, huele, pero terrible. Entonces ya uno no se siente cómodo, a gusto, quiere uno abrir las ventanas, quieres abrir la puerta, pero resulta que hay mucho ruido de los chicos que andan corriendo, gritando. Quieres abrir las ventanas y se oye el ruido del tránsito local, de vehicular. Entonces dices, ¿qué hago? Abro la puerta, abro la ventana, huele feo, alguien no se bañó, ¿qué hago? Se siente uno incómodo, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente la parte donde nos sentimos bien, uno de esos impactos que influye es justamente lo que olemos, ¿no? Hay personas que desarrollan más este sentido que otros, ¿no? Yo en lo particular me cuesta mucho trabajo identificar ciertos olores finos, ¿no? Mi esposa es todo lo contrario a mí. Ella
tiene un olfato, pero a grandes distancias, ¿no? Y yo a mí me cuesta, hasta que empiezo sí, cierto, sí huele mal. Está oliendo a gas. A veces no lo percibo y ella sí percibe. Oye, está oliendo a gas. Entonces, ¿eso qué nos muestra? La seguridad de nuestra protección. Sin esa, entonces no habría esa posibilidad de salvaguardarnos. Recuerdo una película infantil que es de perros. Había un perro que antiguamente había sido policía, pero ese perro andaba vagando por las calles, encontró otra perrita, empieza a hacer como su guardaespaldas, a protegerla de todos los perros agresivos y mordelones, y esa perrita empieza a identificar que ese perro había sido policía, ¿no? Pero su problema del por qué dejó de ser policía es porque ya no olfateaba. Entonces imagínense un perro que la principal vía de comunicación del perro es el olfato. O sea, a través del olfato generan hambre y saben qué alimento es adecuado para su organismo y saben qué no alimento es. Entonces imagínense un perro sin olfato, pues es prácticamente su muerte, ¿sí? Pero ahí, pues obviamente en una ficción, ¿sí?, es que el perro había dejado sus funciones policíacas por la pérdida del olfato, pero no fue una pérdida fisiológica, sino ahí se interpreta que fue una pérdida psicológica, o sea, que estaba bloqueado y que una vez que se le estimuló a través de una situación de peligro, donde la perrita estaba en graves peligros, el perro se vio obligado a desbloquear esa parte cerebral del olfato y entonces dijo, ya vuelvo a olfatear, y entonces llega hasta donde estaba la perrita a salvaguardarla, a defenderla de otro perro que la quería atacar, ¿no? Y entonces al final de la película el perro adquiere sus funciones de policía, lo contrata nuevamente en la policía y se vuelve un perro policía, porque su olfato, y sí, efectivamente, si tú puedes ver en las noticias que los convoys que van tras los narcotraficantes, los que trafican con las drogas, ¿no?, llevan perros. Los perros son muy buenos para olfatear la droga. Entonces, para que veas el sentido del olfato en los humanos, que aunque no es tan fino ni tan fuerte como el de un animal, pero sí es lo suficiente para nosotros, e incluso en las relaciones amorosas de pareja, los seres humanos expedimos químicos, ¿no? Igual hombres y mujeres. Entonces ese químico llega a nuestro cerebro vía el olfato. No identificamos el olor porque aparentemente es inoloro, pero cuando hay una cuestión afectiva, amorosa, muy, muy importante y muy significativa, se expide ciertos olores, ¿sí?, químicos, que entran al cerebro y empiezan a estimular, incluso estimulan la parte sexual. Y entonces por eso las personas llegan a tener esta comunicación sexual, ese aviso, esas señales a través, el olfato es uno de los canales de la comunicación, de recibir esas señales, más las miradas, más los gestos, más las caricias, más el contacto físico, la forma en cómo abrazas a la pareja. Eso va confirmando, es todo un conjunto de señales que va confirmando, vamos a tener relaciones sexuales. Pero aunque no lo crean, el que interviene también es el olfato, ¿sí? Entonces, para que veas lo impactante que pueden ser los sentidos para las vías de comunicación. En otro también tenemos, por ejemplo, lo que es el tacto, ¿no? La proximidad a cuando una persona toca a otra, la experiencia es mutua. La sensibilidad de la presión, al dolor o a la temperatura, ¿no? Esto desde que somos niños también lo hemos experimentado, ¿no? A través del dolor o a través de la gratificación. Por ejemplo, un bebé que es recién nacido y todavía no puede visualizar quién es su mamá, la olfatea, con el puro olor la olfatea y ese olor es de ella. Y empieza a llorar cuando se acerca. O empieza a escuchar su voz, ese tono de voz lo conoce desde que estaba en el vientre de su mamá. Es identificable y lo escucha a grandes distancias. Pero una vez que se acerca y la madre empieza a dar el pecho,
el bebé, observen cómo a veces toca o el mismo pecho de la mamá o el rostro de la mamá, ¿sí? Yo recuerdo que nuestro primer hijo tocaba siempre el rostro y cuando alcanzaba más, tocaba la oreja. Entonces tenía así como una costumbre de bebé que cuando él sentía gratificación, nos tocaba y nos sobaba la oreja, ¿sí? Y eso era como símbolo de aceptación, de gratificación, de cariño, ¿no? Entonces el tacto para los bebés es muy importante. Ah, esta es mi mamá, no la puedo ver bien. Incluso también fíjense en las personas invidentes, conocen el rostro, conocen la persona por el tacto, porque el tacto es una de las vías de comunicación más importantes. A veces por el estrés, los problemas cotidianos, la prisa, a veces dejamos de estimular la parte táctil, pero la parte táctil, así como los invidentes pueden llegar a leer textos en un lenguaje propio de ellos, los humanos, si quisiéramos, aunque nosotros tenemos la capacidad de ver las personas, pero también pudiéramos conocer el lenguaje braille. El lenguaje braille es una hoja en blanco con una serie de puntitos en relieve. Entonces tú tocas los puntitos, sientes los puntitos, pero no sabes qué dice. En cambio, la persona invidente sí lee lo que está escrito en braille. Es un lenguaje que justamente un autor llamado Braille inventó para que los invidentes pudieran leer información, ¿no? Incluso ahora te das cuenta que muchos de los medicamentos, sus cajas, las cajas también tienen lenguaje braille, ¿sí? Para que sepa el invidente, es el medicamento o este no es el medicamento. Y así, entonces el tacto, aunque nosotros no tengamos una discapacidad visual, pero aún teniendo la regularidad o la normalidad de la visual, podemos nosotros desarrollar el tacto. Entonces, un buen ejercicio que tú puedes hacer es que cerrar los ojos, ponerte una venda y todos los objetos que estén a tu alrededor, conocerlos a través de los ojos cerrados, ¿no? Como por ejemplo, yo ahorita cierro mis ojos y aunque siempre he visto esta bandera, y a lo mejor tú también has visto esta bandera, ¿sí? De Colegio de Empresarios, donde está su emblema. Yo estoy, por ejemplo, en estos momentos conociendo la estructura básica, los adornos de la base, ¿no? Cómo va guiándose la parte rígida, ¿no? Hasta la punta y el tipo de tela. Entonces yo al cerrar mis ojos yo ya empiezo a conocer la textura de la tela. Empiezo incluso a sentir que la tela, aunque es lisa y es suave, al concentrarme empiezo a sentir un ligero relieve, es decir, la parte donde está el plasmado de la bandera. Es diferente, se siente más rasposito que otras partes más suaves y otras partes más rasposas. Y entonces empiezo a identificar, ¿no? Que, por ejemplo, esto es más rasposo que esto, ¿sí? Entonces, aunque yo no lo vea, pero tan solo el tacto, yo puedo, ahora mi tableta, con un tacto muy ligero, le voy cambiando la diapositiva, a veces sin que te des cuenta, ya no uso las teclas como en la computadora, ¿no? Y esto, por ejemplo, pues puedo entender el peso, ¿sí? La estructura, ¿sí? También se empieza a sentir la diferencia entre esta parte que es el mar, que es completamente suave y lisa, a la parte más rasposita, donde están los continentes, la parte terrestre, lo que es el globo terráqueo de nuestra Tierra, ¿no? Y así sucesivamente, porque el tacto es una vía de comunicación muy importante donde podemos experimentar cosas gratificantes o cosas también dolorosas. Los niños aprenden por muy mala suerte esto, ¿no? Cuando ven la lumbre encendida, acercan su manita, se queman y lloran y gritan. Y se siente el ardor. Tal vez alguna vez te has quemado. Yo me he quemado seguido, por ejemplo, con la plancha, ¿no? Cuando la dejo en una mala posición y estiro mi brazo, me quemo, ¿no? Y entonces ya debo de aprender de que debo dejarla en un solo lugar para yo cambiar mi camisa o mi pantalón y después deslizar la plancha. Entonces, así es como nosotros aprendemos a través de la cuestión sensorial. El otro es que tenemos la parte del oído y el habla, ¿no?
que es otra de la percepción de los sentidos. Las vocalizaciones, los sonidos no lingüísticos, la risa, el bostezo, el llanto, las distorsiones del habla, el timbre, la intensidad, el volumen, la velocidad del tono y el ritmo, ¿no? Vean, todos estos recursos que tienen que ver con el oído unido al habla, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que nosotros, una de las cosas que aprendí muy interesante como nota al margen es que no existen las personas sordomudas, ¿sí? Ese es un término equivocado. Los terapeutas del lenguaje utilizan la expresión correcta, es que es una persona sorda. La persona sorda no puede hablar, por lógica. Es decir, ¿por qué? Porque no puede escuchar sus propios sonidos. Tú hablas como yo estoy hablando y entonces estoy escuchando. Si yo no escuchara nada, entonces no podría yo hablar, no emitiría ningún sonido. Entonces las personas de nacimiento sorda no pueden hablar, ¿sí? Con el paso del tiempo pueden recuperar o pueden estimular el habla cuando empiezan empiezan a recuperar el oído, ¿no? Incluso las personas que empiezan a perder el oído les cuesta mucho trabajo el habla, ¿sí? Entonces va muy interrelacionado, o sea, por eso los pusimos juntos, porque a través de lo que nosotros manejamos como distorsiones del habla, la risa tiene mucho significado. Por ejemplo, si me gustó el chiste que me contaron, me río. O la risa puede ser irónica, es decir, me río pensando en que le está yendo mal, ¿no?, a la persona. O me río de felicidad de que vino a verme tal persona, ¿no? Entonces va a variar mucho en cómo nosotros manejemos el sentido. Y por supuesto, una de lo que nosotros manejamos en la percepción es el rostro, donde se refleja el carácter, las expresiones habituales, las huellas permanentes, las líneas de expresión, ¿no? En el rostro es una de las formas donde podemos comunicar, por ejemplo, la tristeza, la alegría, la dulzura, el ser amargo, el ser iracundo. Es decir, a través del rostro podemos reflejar impaciencia o podemos reflejar paz, ¿no? Entonces es muy importante el rostro porque es una vía de comunicación importante. Y otro también es, por ejemplo, la postura y el movimiento, ¿no? Porque el cuerpo nos va a proporcionar la información, ¿no? Si nos mostramos inseguros, el cuerpo lo va a reflejar. Si nos mostramos seguros, el cuerpo lo va a reflejar. Si estamos tensos, pues obviamente que el cuerpo va a estar muy rígido, como si fuera soldado. Esta persona está muy tensa, muy rígida, ¿no? O esta persona está sumamente relajada, está sumamente empática, ¿no? O sea, la postura del cuerpo va a reflejar también lo que nosotros queremos expresar. Por ejemplo, tal vez has visto en algunos documentales o en comerciales el clásico guardia de Inglaterra, ¿no? Es un hombre que está con su arma, está erguidito, ¿no? Está bien parado y no se mueve. Y según los ingleses, estas personas pueden permanecer así, inertes, durante 4 horas o 5 horas, ¿no? Parados, sin moverse. Y entonces hasta uno pensaría que es una estructura más que un humano, ¿no? Y entonces la gente se acerca y esta persona ve fijamente a un solo lugar, no está viendo al que está al lado, sino está viendo fijamente, y entonces las personas pasan, se le quedan viendo y observan que está erguido, ¿no? Y cuando hay un toque de una corneta que cambia de guardia, entonces esta persona está en descanso, se gira y camina, y marcha y se va, y llega otro, toma su lugar, ¿no? Y entonces, ¿eso qué comunica? Está comunicando seguridad. Está comunicando el clásico soldado inglés que no se dobla ante nada, ni ante nadie. Si revisas un poquito la historia de los ingleses, ¿no? Los ingleses en las guerras de los años pasados fueron muy famosos porque eran personas el éxito del ejército inglés, muy temido por muchos países,
en siglos pasados era por la disciplina, por ser personas rígidas, disciplinadas, inflexibles, ¿no? Y eso hacía que ningún soldado se doblara, sino que aún estando herido seguía combatiendo. Y eso es lo que le daba la seguridad en las guerras cuando ganaban los ingleses, ¿no? Entonces por eso la postura y el movimiento tienen mucho que ver, porque en el espacio apropiado, al relacionarse con otras personas, se comprende la distancia que se viven de manera inconscientemente, la distancia íntima, la distancia pública, la distancia social, la distancia personal, algo que ya más o menos habíamos mencionado en la cuestión de la proxemia, ¿no? Ahí en esas distancias, ahí podemos ver la parte de lo corporal, ¿no? También un poco más de la postura y movimiento, comprende la distancia en que se viven de manera inconsciente, como lo que ya hemos visto, la íntima, la pública, la social, la personal, ¿no? Y de esto entonces nos lleva a entender que hay una serie de movimientos importantes que nosotros utilizamos con el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, los movimientos básicos que usamos, por ejemplo, en la cara, en el rostro, las cejas, hacia arriba, hacia abajo, hacia en medio, ¿no? Entonces, si es hacia arriba, a veces es una expresión, algo muy expresivo de sorpresa. Si es hacia abajo, puede ser enojo o puede ser tristeza o melancolía. Hacia en medio puede ser neutralidad, ¿no? De que estamos apacibles. Los oculares, hacia la izquierda o hacia la derecha, o abiertos los ojos o cerrados, hacia abajo, hacia arriba, ¿no? Dependiendo cómo nosotros veamos, es también lo que nosotros queremos reflejar o demostrar en nuestros movimientos. La boca, que puede transformarse en sonrisa, en risa, en mueca, en enseñar los dientes también, ¿no? Las manos, uno es cuando manifestamos puños cerrados, cuando es manoteo, cuando son palmaditas abiertas, ¿no? Cuando son señas, ¿no? Hay señas agradables y señas obscenas también, ¿no? Que son muy utilizadas. La postura, si estás de pie, estás sentado, estás recargado, estás inclinado, estás hincado, estás en forma fetal, ¿no? Dependiendo, eso es lo que comunicamos. Entonces, veamos algunos ejemplos prácticos. Ejemplo. Y vean aquí, ¿no? Esta mujer desaprueba a la persona a la que está mirando. No ha girado el cuerpo ni la cabeza hacia ella, sino que la mira de reojo y tiene la cabeza un poco inclinada hacia abajo, que es símbolo de desaprobación. Las cejas también un poco hacia abajo, como enfadado. Los brazos cruzados a la defensiva y las con misura hacia abajo, ¿no? Es decir, aquí a lo mejor no le está diciendo no estoy de acuerdo contigo, pero tan solo en la forma en como mira hacia abajo, ¿no? Sus brazos cruzados más hacia abajo, no hacia el pecho, sino hacia el estómago, ¿no? Un poquito así viendo, un poco el rostro hacia abajo y la mirada hacia allá, diciendo, no estoy aceptando tu explicación, ni la voy a aceptar tu justificación. O sea, ahí está comunicando. Entonces, esta combinación de los gestos, de los movimientos que ya analizamos, ¿no? Esta combinación de gestos es lo que nos da la comunicación de lo que queremos informar sin palabras, ¿no? Por eso dijimos que es más impactante. Entonces, veamos los gestos básicos. Mover la cabeza para confirmar o negar algo. Fruncir el ceño en señal de enfadado. Encoger los hombros, que indica que no comprendemos o entendemos algo. No entiendo, ¿no? Enseñar los dientes en señal de enfadado, ¿no? Morderse las uñas, rascarse, agarrarse el cabello, etcétera, ¿no? Una serie de tics, de movimientos que utilizamos, ¿no? Todo eso tiene que ver con la comunicación no verbal. Veamos otro ejemplo. Aquí tenemos también la figura. Esta niña usa el gesto de las manos en las caderas para parecer más grande y amenazadora.
La barbilla está proyectada hacia adelante en señal de desafío y la boca abierta deja los dientes a la vista como en los animales dispuestos a atacar, ¿no? Entonces es evidentemente que está una postura agresiva, es decir, cualquiera que se meta conmigo le va a ir pero mal, ¿no? Y que quizás la arma que más va a utilizar son los dientes, la mordida, ¿no? Entonces, para que vean ustedes, no está diciendo nada la niña, únicamente su postura lo está diciendo todo. Y a lo mejor de repente va a decir verbalmente que nadie se meta conmigo porque le va a ir peor. Y entonces ya ahí a todos nos confirmó, no, sí está bastante enojada, no, cuidado porque se te va a ir a mordidas, ¿no? Entonces ahí tenemos esto. Ahora, siguiendo otra vez en la percepción de los sentidos, veamos cómo se maneja la cuestión de la vista. El contacto ocular y el comportamiento ocular es una de las formas de comunicación no verbal del lenguaje corporal. La forma de mirar, el tiempo, la duración de la mirada, etcétera, refleja un significado. Entonces, la programación neurolingüística nos enseña que hay 7 clases de pensamiento en función de la posición de los ojos, ¿sí? Entonces, la posición que mantengamos en los ojos es muy importante y determinante en lo que comunicamos. Por eso yo decía desde un principio, podemos transmitir paz, podemos transmitir seguridad, pero también podemos transmitir amenaza, podemos transmitir inseguridad, nerviosismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las películas que últimamente han salido como tipo documental han sido películas que tienen que ver con aspectos paranormales, ¿no? Con gente poseída o espectros incorpóreos que están presentes. Y bueno, eso está sujeto a investigación y análisis objetivo, ¿no? No hay que guiarnos por todo lo que se presenta. Pero algo que me llamó la atención en alguna de esas películas es que decían que una característica de la persona supuestamente poseída, que yo como psicólogo podría decir que la mayor parte de ese tipo de reacciones o conductas se deben a disfunciones cerebrales, ¿no? Pero bueno, una de lo que afirmaban los religiosos acerca de las posesiones de los individuos, posesiones demoníacas, es la dilatación de las pupilas. Y entonces la mirada se transformaba después de que veías a una jovencita, pues tímida, apenada, que nadie la viera, oculta, de repente se transformaba y sus ojos eran terribles y eran amenazadores y eran burlones y la pupila dilatada, ¿no? Como una característica principal, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos ahí en la diapositiva, vean ahí la visualización, las imágenes construidas, vean los tipos de ojos, obsérvenlas por un momento para que vean cómo se da, ¿no? Incluso sugiero que le pongan pausa en este momento para que ustedes observen cada mirada y ustedes digan qué está comunicando, ¿no? ¿Qué se está comunicando con todas estas miradas, ¿no? Pónganle pausa, pero yo le continúo, porque aquí ya esta parte final donde ya vamos a terminar, justamente son las interpretaciones del lenguaje o movimiento corporal de las posturas o distancias dependiendo la actitud. Entonces, por ejemplo, la actitud agresiva, ¿no? Esa actitud puede identificarse rápido cuando los puños están apretados, cuando el cuerpo está rígido, cuando se señala con el dedo, ¿no? Cuando hay un contacto visual prolongado o cuando hay un acercamiento abrupto con la persona, ¿no? Como también hay una actitud de manipulación, eso también el cuerpo, la actitud manipuladora, los gestos exagerados, el tono de voz excesivamente dulce, el abuso de los contactos físicos, mira, ándale viejo, anímate, ¿no? La sobreactuación. Todo eso tiene que ver con la manipulación. La actitud sumisa se caracteriza por taparse la boca o la cara, ¿no?
y imitar el tono de voz o estado de ánimo del comunicante, el contacto visual escaso, la sonrisa nerviosa, el asentir constantemente, es decir, sí, todo lo que tú digas está bien, no hay problema, no lo cuestiono, ¿no? La actitud de autoconfianza, ¿no? La postura erguida pero bien relajada, el contacto visual directo pero con pequeñas retiradas, gestos calmados, disposición de abrazos y brazos y piernas ligeramente abiertas, la distancia apropiada entre 50 y 75 centímetros aproximadamente. La actitud asertiva, la comunicación asertiva no verbal, con el cuerpo firme sin parecer rígido, postura relajada, mirar a los ojos, sonreír levemente. El ejemplo que les puse en la psicoterapia de pareja, ¿no? El verse a los ojos, aclarar situaciones, decir, mira, yo lo que siento por ti es esto, es verse a los ojos, ¿no? Esa es una actitud asertiva. La actitud no asertiva es cuando estás bostezando, estás haciendo otra cosa contraria al interés que le estás mostrando a la persona, ¿no? Y también la cuestión de la gesticulación, ¿no? Los gestos con las manos o los gestos con los ojos, ¿no? Eso también debes de revisarlo con calma para que tú veas en la realidad cómo funciona esto, ¿no? Las palmas hacia arriba, el gesto de mano con las palmas, el apretón de las manos con los dedos entrelazados, ¿no? También esa es una forma de comunicar. La mirada social, la mirada de negocios, mantener la mirada íntima, el bloqueo visual, la mirada de enojo, ¿no? Los gestos con los brazos también, el cruce de brazos simulado, ¿no? El cruce de piernas también, hay un cruce de piernas estándar y otro estando de pie también, ¿no? Todos esos, por ejemplo, son parte de la comunicación no verbal y eso es lo que nos ayuda a entender más el énfasis de lo que nosotros decimos verbalmente. Con esto concluimos nuestra sesión de hoy y la unidad y estaremos viendo otra unidad que tiene que ver con la comunicación verbal. Te agradezco mucho tu tiempo y tu participación para esta unidad de aprendizaje.